internacional, entonces he estado realmente muy complicada con eso, pero prometo entonces subir ese material hoy o mañana, lo van a tener en el aula virtual, yo les aviso por WhatsApp. En este programa que rige a partir de este año, la cátedra decidió hacer un programa muy casuístico. ¿Con esto qué quiere decir? Hasta el año pasado nosotros trabajábamos con Moodle y con herramientas, digamos, sobre competencias, pero teníamos un programa que, digamos, que tenía mucho de doctrina y entonces nosotros le dábamos clase y le decíamos cómo era el tratado internacional o dónde estaba, por ejemplo, el derecho a la vida consagrado y qué decía. Bueno, la verdad que nos dimos cuenta que en definitiva eso lo pueden hacer ustedes por su lado, no tiene ningún sentido. Nos agarra ahora, chicos, ahí está el formulario para asistencia que está María en el chat, se los está poniendo. Y otra cosa más, perdón, discúlpenme, una cosa que es importante, ahí también le subimos el trabajo práctico de la bolita anterior, o sea, de la bolita 2 hoy día, está en el aula virtual. Se trata de hacer una reseña de 3 páginas o de 3 carillas sobre 3 consignas que están en el aula virtual. Las personas que no han podido ver la película porque no tienen Netflix o porque no tienen acceso a Internet, por favor, comuníquense por privado conmigo y les voy a dar otra tarea, ¿estamos de acuerdo? Pero el trabajo práctico, en lo posible, los que tienen acceso a poder ver la película La lista de Schindler, se basa justamente en eso. Repito, los que no pueden ver la película por alguna razón, porque no tienen acceso a internet suficiente o porque no tienen Netflix, está en YouTube también. Pero les quiero decir que por favor se comuniquen en privado conmigo para que yo les dé otra tarea. Estamos de acuerdo para poder, digamos, salvar la evaluación de la bolida. Bueno, ahora sí, entonces como les decía, hasta el año pasado nosotros trabajábamos mucho sobre la doctrina, siempre sobre la casuística también, claramente, pero eso no se plasmaba en el programa, era un poco digamos, el programa decía, bueno, derecho a la vida, qué tratados lo tratan, de qué manera, cuáles son los límites, qué pasa con la pena de muerte, bueno. Eh, Coincidimos con la cátedra en que esta manera era una manera antigua de trabajar, ya eso no se usa más, o sea, no tiene sentido que nosotros en una clase les demos material que ustedes pueden consultar fácilmente, o sea, si ustedes se ponen y entran en cada uno de los tratados sobre derechos humanos, pueden saber en qué artículo está el derecho a la vida y cómo está tratado, y en todo caso, en qué tratados no está el tratado del derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, nos pareció que era mucho mejor trabajar casuísticamente. Nos agarra sin saberlo esta pandemia y esta modalidad virtual de clase. Nosotros teníamos el año pasado 7 horas de clase y este año tenemos 2 o 3, nada más, por semana. Entonces, también nos parece antipedagógico que tengan clases de 3 horas por Zoom, no tiene sentido. Entonces, la propuesta, y a partir de que este programa nosotros ya lo presentamos el año pasado, sin saber qué iba a pasar con la pandemia y todo lo demás, este nuevo programa, nosotros queríamos trabajar con ustedes de una manera más interactiva, o sea, esto es, nosotros les damos los conceptos fundamentales, ustedes trabajan esos conceptos sobre los tratados, la jurisprudencia, y hacemos un feedback de trabajo en donde los estudiantes aprenden de los profesores, pero los profesores también aprendemos de los estudiantes. Y también quisimos de alguna manera achicar esta brecha o esta distancia que ha existido siempre en la educación enciclopedista, de una distancia enorme entre profesor y alumnos. Nosotros también aprendemos de ustedes, nosotros queremos trabajar con ustedes, por eso la organización de esta cátedra es muy vertical. Ustedes ven que en nuestra cátedra dan clases los adscriptos, los ayudantes, los profesores, y nosotros también queremos que ustedes sean protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Veremos y ustedes evaluarán si lo hemos logrado o no lo hemos logrado al final del cursado, pero que sepan ustedes que un poco esos son los objetivos, digamos, pedagógicos de la materia. Bueno, como les decía, en esta unidad 3 nosotros vamos a ver algunos temas que tienen que ver absolutamente con el tema de los derechos económicos, sociales y ambientales enfocados desde lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos y en opiniones consultivas.
Las chicas después, yo me voy a tomar unos minutos para dar un pantallazo general y las chicas después les van a dar un resumen de algunos fallos importantes. Y decirles que desde este punto de vista ustedes se deben acordar cuando cursaron constitucional, que nosotros en constitucional siempre le decíamos, bueno, la Corte Suprema de la Nación es la última intérprete de la Constitución Nacional. ¿Ah? Ustedes imagínense que una constitución que se dictó en 1853-60, después se modificó en el 94, y a la altura en que estamos hoy, la verdad es que la realidad ha cambiado un montón. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la evolución histórica, el órgano de interpretación de un instrumento fundamental es muy importante. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia lo que hace en definitiva es ir avanzando, ir actualizando y contextualizando la cuestión, el derecho o la norma a la actualidad. Especialmente en normas, como les digo, que son muy fundamentales y fundantes también, como la Constitución, y en este caso los tratados también, que es el Tratado de Derechos Humanos, que son motivo de nuestra materia. Bueno, para empezar el programa les pregunta, ya les digo, o no les pregunta, les dice, a ver, dice, Unidad 3, la regulación internacional de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, o sea, todos. Pero yo antes de empezar a hablar específicamente de esto, o de los fallos, o de las interpretaciones, yo les quiero decir una cosa. Nosotros a ustedes les enseñamos siempre, por una cuestión eh, pedagógica, bueno, el derecho a la vida es tal cosa, el derecho a la integridad física es tal cosa, la desaparición forzada de personas es tal cosa, el derecho al medio ambiente es tal otro. Pero la realidad, y esto es muy importante que ustedes lo pongan en valor, hace que no exista un caso de libro, como se dice habitualmente. O sea, el caso de libro es, bueno, el derecho a la vida es tal y tal cosa. En la realidad, los derechos se mezclan, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un derecho a la vida, ese derecho a la vida va a estar conectado con un montón de otros derechos. Es muy difícil en la realidad que un caso se dé, derecho a la vida y punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que integrarlo esto, porque en realidad los derechos humanos tienen que ver con una masa de derechos que están interconectados. Como decía el doctor Lado en su primera clase, son interdependientes, ¿ah? Dependen unos de otros, son progresivos. Bueno, entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. También que tengan en cuenta que principalmente la Corte Interamericana lo que aplica y en donde tiene competencia es con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene algunas excepciones, pero que ya las vamos a ver enseguida, pero que ustedes sepan fundamentalmente eso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Corte Interamericana no puede hacer uso, o la Comisión, de otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos que no sean de la Convención. Sí, por supuesto que puede hacer uso. Si bien no es el órgano de aplicación, la Corte Interamericana hace uso en sus sentencias, como lo van a ver, o como tal vez ya lo han visto, si han leído alguna sentencia, de opiniones de otros tribunales internacionales, como el Tribunal Internacional de la Haga, como de algunos organismos de las Naciones Unidas, como algunos organismos también de la OEA, hace también referencia, también puede hacer referencia a resoluciones de cortes supremas de algunos países. Entonces, y también, por supuesto, hace o echa mano para interpretar integralmente eh, eh, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos que sirven de otros instrumentos de los cuales no son autoridad de aplicación de la Corte. Pero esto hace a una mirada holística, y a una resolución que tenga un sentido y una lógica. O sea, esto hace que los tribunales internacionales, al tenerse en consideración, y especialmente la Corte, que es lo que nos toca en este caso, tengan en consideración parámetros que sirven ¿para qué? Para que el desenvolvimiento sobre el tema del respeto y en todo caso la no violación de derechos humanos tenga un sentido holístico que se va retroalimentando con otros instrumentos internacionales, con otros órganos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la abolida nos pide el derecho a la vida, por ejemplo, la integridad física o psicofísica, ¿sí?
y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Supónganse, estas tres cosas nosotros no las vamos a trabajar de manera junta, porque cuando nosotros estamos hablando de derecho a la vida, no es nada más el derecho como nosotros le hemos enseñado a ustedes tradicionalmente. Bueno, el Estado cumple con no violar el derecho a la vida, ¿sí? No, justamente, no violándolo al derecho a la vida, esa obligación del Estado de no hacer. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho hace mucho tiempo, en el caso de los niños de la calle, por ejemplo, en el caso de la opinión consultiva, chicas, es la 3 la de los niños, no me acuerdo el número, me parece que sí, de los derechos del niño creo que es la 3. La opinión consultiva número 3, casos como Jiménez López, que se trata de personas con discapacidad mental, por ejemplo, y también en muchos casos sobre comunidades indígenas, ha dicho que el derecho a la vida no es un derecho a la vida secas. Cuando nosotros hablamos, dice la Corte, de derecho a la vida, es un derecho adjetivado, un derecho adjetivado por la vida digna. ¿Y qué implica la vida digna? Y entonces, que es un principalmente, por eso también la crítica que se hace muchas veces a la división de los derechos entre generaciones, que es didáctica, pero no es real en la realidad palpable, dice la Corte, el derecho a la vida digna tiene que ver con el derecho de los niños a un cuidado especial, a tener una familia, a tener una contención, a tener alimento, vestimenta, educación, etcétera. Todos estos derechos que yo le acabo de nombrar, si nos pusiéramos, hiciéramos un cuadro sinóptico, son derechos económicos, sociales y culturales, pero la vida, en lo que nosotros les enseñamos a ustedes, es un derecho civil y político. ¿Estamos de acuerdo? A ver si se entiende, yo quiero que ustedes me digan si se entiende lo que estoy tratando de hacer en esta integración y si se entiende lo que quiero decirle. O sea, el derecho a la vida es mucho más que el derecho a la vida seca, es el derecho a una vida digna que para poder disfrutarse y acceder a ese derecho a la vida se te necesitan estos otros derechos también. ¿Mm? Porque si bien en este caso, en estos casos que les he nombrado yo, por ejemplo, puntualmente en el caso de los niños de la calle, esa misma doctrina se puede aplicar a otros grupos vulnerables. De hecho, en los fallos de grupos indígenas, por ejemplo, se hace mucho referencia a esto del derecho a la vida digna, bueno, ok, gracias Camila, gracias. Eh, Se hace, le agradezco que me haya hecho el feedback. Se hace referencia a estas cuestiones. Bueno, eh, respecto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, acá nosotros podemos hablar de la personalidad jurídica como el derecho de tener una objetivación procesal para poder acceder a un sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos del reconocimiento de la personalidad jurídica, vamos a ver el derecho a la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, el derecho a la personalidad jurídica de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué de los niños? Porque los niños, al ser menores de edad, y eso lo hemos estudiado durante toda la carrera, no tienen capacidad civil. ¿Mm? Entonces, como no tienen capacidad civil, y ahí viene otra de las cosas que le pide acá la Borida, por eso les digo yo que lo que yo voy a tratar de hacer es hacer un disparador para que pensemos, habla de que en un juicio ante la Corte Interamericana o en el ordenamiento interno, los niños tienen derecho a ser oídos, pero por sí mismos, no por sus representantes, como era antiguamente. Porque como los niños no tenían capacidad civil, no iban a ser oídos porque a través de sus representantes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso no, los niños van a ser oídos por sí. ¿Estamos de acuerdo? Cuestiones como como el derecho específicamente esperen que me estoy fijando para ir más o menos con el programa al debido proceso legal, ¿estamos de acuerdo? Ustedes acuérdense que los tratados internacionales en general y la Convención Americana de Derechos Humanos habla de que el Estado tiene obligaciones generales de respetar los derechos, pero además que al firmar el tratado internacional o al ratificarlo, los estados se hacen o se obligan a acomodar su ordenamiento interno al ordenamiento jurídico internacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ustedes van viendo cómo, por eso tiene carácter mínimo y subsidiario, que era lo que hablábamos, bueno, un poco el otro día. El derecho, por ejemplo, habla del derecho a un recurso, la doble instancia, o sea, que no sea un solo tribunal
el que va a poder, dentro del ordenamiento jurídico interno, claramente, el que va a tener la posibilidad de entender sobre el tema, sino que haya otro antes del Tribunal Supremo que pueda revisar esa decisión, y acá, bueno, se habla de que en el tema de agotamiento de los recursos internos, no hace falta que el máximo tribunal del país haga cosas juzgadas en el caso para poder acceder a la vía internacional, sino que se hayan agotado los recursos ordinarios. Estamos de acuerdo, los recursos extraordinarios serían, por ejemplo, que juzgue un tribunal de primera instancia y que haya un tribunal o una cámara de segunda instancia que pueda tratar sobre el tema también. El debido proceso legal también hace referencia a dos cosas que son fundamentales: al acceso a la justicia. Estamos de acuerdo, esto podría ser, por ejemplo, que las personas que no tengan medios para tener un abogado puedan recurrir, o que el Estado les proporcione un abogado gratuito, un abogado oficial, estamos de acuerdo, y que los procesos judiciales tengan la debida estructura y funcionamiento en el orden jurídico interno, obviamente, como para poder defender los derechos, porque ustedes acuérdense que la vía internacional se va... Sí, dígame, Agustín. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, me escucho, lo escucho. Bueno, esto es una pregunta más que nada desde la ignorancia mía, ¿no? O sea, ¿cómo se puede determinar que una persona realmente no puede acceder económicamente a la justicia? ¿Se le pide algún tipo de prueba de solvencia? En realidad, ustedes saben que cuando en el ordenamiento jurídico interno argentino hay un procedimiento, digamos, un proceso procesal, valga la redundancia, que se llama el beneficio de litigar sin gasto. Entonces, una persona va hacia un defensor oficial y dice: mire, yo necesito hacer este juicio, pero yo no tengo plata para pagarlo. Bueno, entonces le voy a hacer un beneficio de litigar sin gasto. Esto lo resuelve el mismo juez, que después va a entrar al fondo del caso, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? En ese beneficio de litigar sin gasto se van a correr traslados, digamos, para informes al registro de la propiedad, al registro, a la, qué sé yo, a la ANSES, a la FIP. Yo hace mucho que no litigo, la verdad, pero antes era así. Chicas, ustedes me ayudan cualquier cosa, ustedes que están litigando, al registro del automotor, y entonces de esa manera se puede ver si la persona es solvente o no es solvente. Pero, Agustín, yo lo que te quería decir, que una de las excepciones del agotamiento de los recursos internos para abrir la instancia internacional de denuncia ante la Comisión Interamericana, es que la persona no haya tenido los medios económicos como para poder acceder a la justicia. Así Bien. que no sé si respondí tu pregunta, Agustín. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Chicos, pregunten lo que necesiten, ¿eh? De eso se trata, de que estemos, si no es muy aburrido. Seguimos. Bueno, muy bien. Con respecto a los derechos, como les decía, económicos, sociales y culturales puntualmente, existe en la Convención Americana de Derechos Humanos un artículo que es el artículo 26. Y que ese artículo 26 dice que los países se comprometen, los Estados miembros se comprometen al acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales en la medida de los recursos disponibles. Estamos de acuerdo, en la medida de los recursos disponibles, y que esas medidas tienen que ser siempre progresivas. Ha habido muchísimos casos que han pretendido ser, por ejemplo, que han pretendido ser resueltos sobre el artículo 26, o que se condenen por el artículo 26 en la Corte Interamericana, y la Corte ha sido bastante reacia, o ha sido prudente, si ustedes quieren, porque el tema de los derechos económicos, sociales y culturales implica políticas de Estado para la salud, políticas de Estado para la educación, para la vivienda, para una vida digna, para las cuestiones medioambientales. Entonces, esas políticas de Estado obviamente tienen que ver con algo que es absolutamente claro, y que es la agenda política de cada gobierno. Entonces, ¿cómo la Corte va a decir si el Estado argentino hace bien en proteger más a los niños que a los ancianos? O sea, un gobierno va a preferir
a proteger el deporte, otro gobierno va a preferir darle prioridad a la educación, otro a la salud. Bueno, lo que está pasando hoy es obligatorio, o sea, hoy la agenda del mundo tiene como prioridad la salud pública por el tema de la pandemia. Profe, Entonces, pues estoy por estornudar, pero no los voy a contagiar, ¿eh? Dígame, disculpe, otra pregunta con eso. Agustín, ¿usted quiere? Sí, yo otra vez. ¿Qué pasa si un país, Sí, digamos, hace, por ejemplo, nosotros un acuerdo con el Fondo Monetario y se le exige acotar el gasto público? ¿Qué sucede en esos casos con las políticas de Estado que usted dice que se deben tomar? bueno, ahí claramente, obviamente la decisión, por eso le digo, es muy difícil que el Estado o que los organismos internacionales intervengan en la economía interna, porque la prioridad de la política pública la va a poner siempre el Estado, y más que el Estado, el gobierno de turno, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy difícil eso de acuerdo a los recursos disponibles, o sea, los recursos disponibles siempre son limitados. Pero si yo como Estado me tengo que defender y decir, mire, está bien, yo no he aumentado las jubilaciones, pero sí he invertido un montón en la educación para los niños. ¿Me entiende lo que quiero decir, Agustín? Sí, sí, sí. Es una forma, O digamos, sea, de, la de Corte, defenderse. exactamente, ¿por qué? Porque arte forma parte del derecho a la no intervención, o sea, las prioridades políticas y económicas de un país no lo puede poner un organismo internacional, lo tiene que poner el Estado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en los estados latinoamericanos no existen políticas públicas y ese es el gran problema. Las prioridades cada 4 años cambian, entonces lo que se avanza por un lado se retrocede por el otro. Pero respecto a su pregunta, con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo sí le puedo decir que la Corte lo que ha dicho es que esta Corte, dice, en el caso Acevedo Buendía, podría llegar a condenar un Estado por derechos económicos, sociales y culturales, por incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, si las medidas que adoptan no son progresivas, al revés, si son regresivas. Si son regresivas, sí lo puede condenar. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no Bien. ha pasado hasta donde yo sé, pero eso está claro. Entonces, una medida regresiva sería, bueno, en el ejemplo o en la pregunta que usted me está haciendo, bueno, vamos a pagarle al Fondo Monetario Internacional, entonces no hay más educación pública en la Argentina, pública y gratuita. ¿Me entiende? Esa es una medida regresiva, ¿sí o no? Sí, 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 entiendo. Gracias. O sea, tengo a ver, o bueno, vamos a terminar, otro ejemplo, vamos a sacar la asignación universal por hijo. Si estamos de acuerdo, eso sería una medida regresiva, claramente. Profe, Lo una que el pregunta. Estado entonces, Ay, perdón que Julián, interrumpí. No, no, perdón. No, bueno, yo le quería preguntar si, por ejemplo, ahora en el caso de la modificación del Consejo, sin mal no digo, de la tortura, ¿podría volver a recaer una sanción sobre la provincia de Mendoza bajo este paradigma de que va para atrás y no avanza? Es regresivo, no sería la palabra, perdón. exactamente, porque es- exactamente. O sea, por supuesto, gracias, Agustín. Sí, Julián, en realidad sí podría pasar, pero como te digo, o sea, podría caber una sanción porque, ojo, que tampoco se trata solamente de los derechos económicos, sociales y culturales, ahí se entiende más, se ve más claro, porque también es más difícil porque depende de los recursos, pero en todos los derechos humanos tienen que ser progresivos. Cuando se avanza, no se puede retroceder. Y la tendencia siempre es hacia el avance. Entonces, si la medida es regresiva, puede ser condenado claramente el Estado respecto a estos derechos. No sé si te contesté, Julián, la pregunta. Sí, gracias, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Como les decía anteriormente, lo que estábamos hablando, esto ha sido un avance tan importante en estos años, digamos, de que se creó la Corte, con su jurisprudencia, con sus antecedentes, que ella sí ha hecho, evidentemente, una interpretación muy progresiva de los derechos, y últimamente, antes los derechos económicos y sociales y culturales eran DESC, ahora son DESCA, o sea, son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque se ha considerado en muchísimas sentencias que el derecho al ambiente es un presupuesto para el derecho a la vida. Ahí tienen otra conexión directa con el tema del derecho a la vida, de esta vida que necesita un ambiente sano para podernos desarrollar. Si no hay un ambiente sano, no vamos a tener derecho a la salud, ni vamos a tener derecho a la vida, ¿estamos de acuerdo?
Ahora bien, estos derechos ambientales, para que ustedes sepan, hablando un poquito así, pellizcando un poquito de cada cosa, yo después les voy a poner ese trabajo para que ordenemos un poco las ideas que yo les estoy dando en esta clase. Estos derechos ambientales siempre se han relacionado muchísimo con el tema de las poblaciones indígenas. Hay un caso que tiene un nombre muy difícil, contra Paraguay, de indígenas que lo sacaron de su reserva, digamos, lo llevaron a vivir a una ciudad, le dieron casas, y los indígenas empezaron a enfermar, empezaron a morir. ¿Por qué? Porque lo sacaron de su lugar normal de contexto, ¿estamos de acuerdo? Entonces terminaron con el proyecto de vida de una comunidad que tiene una lógica diferente a la lógica del pensamiento de una persona occidental, ¿estamos de acuerdo? Entonces, son tantos los detalles y las cosas que se tienen que tener en cuenta puntualmente en el contexto, en el medio ambiente, en las necesidades, en la vulnerabilidad, en la no discriminación, porque si yo quiero que una persona indígena viva como vivo yo acá en el centro, y bueno, y decirle, mira, es lo mejor que te puede pasar, o sea, vos tenés que civilizarte y vivir en la ciudad. Bueno, estamos violando sus derechos humanos, porque estos derechos humanos tienen un contexto y tienen que ser evaluados en este contexto. Y la Corte se ha encargado muchísimo de hablar de estas cosas que son importantes. Yo les voy a mandar material para que ustedes lo vean más puntualmente por una cuestión de tiempo, pero que sepan que la Corte ha hecho un desarrollo muy importante y ha tratado de entender mediante investigaciones sociológicas, antropológicas, económicas, cuál es la idiosincrasia del lugar donde se produce la presunta violación de derechos humanos y el contexto en el que se produce para ver si hay una violación o no de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicho esto y así a muy grandes rasgos, porque lo que quiero es que las chicas les expliquen los fallos para que vayamos nosotros entendiendo esto que yo estoy tratando de explicarles, de esta visión más holística, más dinámica, si se quiere, de lo que son los derechos humanos y de lo que implican. Por ejemplo, el tema de la no discriminación y de la vulnerabilidad. Yo les voy a preguntar, nosotros podemos decir que los grupos vulnerables son los niños, son los discapacitados, los ancianos, ¿sí? Las poblaciones indígenas, las personas privadas de su libertad, los afrodescendientes, pero hay un montón de etcétera. Y cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, tenemos que ver que si la vulnerable es una persona indígena, que es menor de edad, que es una niña y que es mujer, ¿estamos de acuerdo? Entonces es triplemente vulnerable. O si es discapacitada, o si no tiene medios económicos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros pretendemos que ustedes entiendan el sistema de protección de derechos humanos desde una visión más omnicomprensiva, no desde una misión o desde una visión estanca de un caso de libro que les dice, bueno, el derecho a los grupos vulnerables son estos cuatro. No, no son esos cuatro, son muchos más, porque depende del caso, y además de eso, que sepan que dentro de ese colectivo puede haber doble, triple, cuádruple, quíntuple vulnerabilidad, y entonces el tratamiento va a tener que ser diferente. ¿Alguna pregunta, chicos? Así ya le doy paso a María y a Sofía y a Sabri para que les den los fallos. Bueno, perfecto. Chicas, ¿vamos? Hola, ¿cómo están? Sí, ahora empezamos. Bueno, hay varios fallos que están en esta unidad. Nosotros lo que hicimos fue repartirnoslo entre las tres. Son 9 en total, así que bueno, vamos. Son 8, perdón, y una opinión consultiva. Empiezo yo con los primeros 3 casos que van a ver nombrados en la bibliografía, que es el caso Garrido Baigorria versus Argentina, el caso Bueno Alves, también contra Argentina, y el último que voy a dar es el caso Tibi versus Ecuador. El primero es básicamente, la particularidad que tiene es que Mari, un caso de desaparición. Mari, perdón. Sí. Mari, perdón que te interrumpa. Los casos, están los resúmenes de los casos en un sinóptico en el aula virtual. Ya están subidos, ¿saben? Sí, gracias, Vamos, Sandra. Sí, María, justo me perdón. olvidé de esa parte. Bueno, Bien. estoy ocupando el lugar de acá de Andrés, pero le voy a ir dando yo
el resumen de estos primeros casos. Lo que hicimos fue más que nada como agrupar en 5 partes cada caso. La primera son más que nada relativas a las particularidades que hace a cada caso, por ejemplo, si eran excepciones preliminares, si hubo algún reconocimiento de responsabilidad por parte de los estados, y además también les hicimos un resumen muy breve de los hechos de los casos, y después también cuáles fueron las pretensiones y la petición desde la comisión y desde el Estado, y además también cómo resuelve la Corte. Y si hubo una actuación posterior, también le hicimos mención en ese resumen que les van a subir al aula. En el primer caso, que es Corte Interamericana también, en caso Garrido y Baigorria versus Argentina, se trata de un caso, como les dije, de desaparición forzada de personas. Los hechos, muy resumidamente, es un caso que sucede acá en en Mendoza, en el Parque General San Martín, donde Garrido y Baigorria son vistos por testigos que estaban ahí cuando ocurrieron los hechos. Son, digamos, llevados son detenidos por fuerzas policiales, ¿sí? Ese relato llega a conocimiento de los familiares de las 2 personas, digamos, de Garrido y de Baigorria, y digamos, esta familia empieza a realizar búsquedas, no solamente en las penitenciarías, sino también en cualquier otra repartición también de salud, y también otras reparticiones administrativas, para dar con el paradero de estas personas, y nunca los encuentran. A partir de esto, digamos, de este suceso, es que comienzan a realizar, digamos, recursos de amparo y también todos procesos judiciales para lograr, digamos, dar con el paradero de estas personas y lograr, digamos, obviamente, declarar, digamos, la responsabilidad de estos agentes que hacen desaparecer a Garrido y a Baigorria. En resumidas palabras, es eso. Es un caso que sucede entre 1990 y la Corte llega, digamos, a la comisión en 1991, creo. El 25 de noviembre de 1991. ¿Cuáles son los derechos violados en este caso? Es, en primer lugar, como decía Sandra, la obligación que tienen genérica los estados, que está establecida en el primer artículo de la Convención Americana, que es de respetar, digamos, y garantizar los derechos que establece la Convención. Además, también los derechos violados en el artículo 25, la protección judicial, y además también el artículo 4, derecho a la vida, el 5, de derecho a la integridad personal, el 7, que es el derecho a la libertad personal, y el 8, que son las garantías judiciales. ¿Qué es lo que se termina ocurriendo en este caso? Es que el Estado, la particularidad es que el Estado argentino reconoce la responsabilidad ante este hecho, digamos, una vez que la comisión eleva el caso ante la Corte Interamericana, lo que hace la Corte es tomar ese reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado y declarar violados todos estos derechos. Y lo que se acuerda, digamos, es que posteriormente la Argentina, ¿sí? No Mendoza, sino Argentina, tiene que, digamos, acordar junto con las partes para poder ser, digamos, para tener, digamos, el resarcimiento y la reparación debida, y que se acuerde, tiene que hacerse en digamos, por medio de la constitución de un tribunal arbitral, en el cual, digamos, de un laudo, es decir, una sentencia, donde se establezcan estas reparaciones, ¿sí? De común acuerdo entre las partes, ¿sí? Que son los familiares de estas 2 personas desaparecidas, y el Estado Nacional, que es Argentina. Lo que sucede es que eso después se impugna, ¿sí? Las partes que tienen que ser reparadas lo impugnan porque quien constituye ese tribunal arbitral es Ciudad de Mendoza, que es básicamente el Estado que había generado, digamos, principalmente las violaciones a esos derechos. Entonces, bueno, con esa impugnación vuelve a la Corte, y la Corte es quien termina decidiendo cómo es que se tienen que realizar las reparaciones, más allá, digamos, del daño moral que se haya tenido que reparar. También se realizaron otras medidas de satisfacción,
que son como importantes comentarles, que es la reforma, digamos, del Código Penal, en lo que es, digamos, introduciendo la figura de la desaparición forzada de personas, y además también, también se realizaron otro tipo de medidas, como fue la colocación de una placa con, digamos, el nombre de estas dos personas desaparecidas en el Parque General San Martín, que es el lugar de donde se produjo el hecho, que creo que era el Parque General San Martín, no se corríjanme, chicas, si estoy hablando cualquier cosa, creo que no, o sí, genial. Porque eso no lo puse ahí en el resumen, pero bueno, por las dudas, con dato de color. Y bueno, obviamente siempre digamos, la publicación y la publicidad en un diario oficial del Estado, tanto, digamos, en Mendoza como en el gobierno nacional. Y a su vez, también otra de las medidas de reparación que se establecen y de satisfacción son eso, digamos, que haya una necesidad de capacitación e información a las fuerzas policiales para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿sí? Y obviamente la debida, la declaración penal, la responsabilidad penal debidamente establecida de quienes fueron responsables por esas desapariciones. Los otros dos fallos, que son el caso Bueno Alves contra Argentina y Perdón, María, que te interrumpa, un segundo nada más. Fíjense una cosa, ahí como derechos violados se condena por una cuestión de responsabilidad penal de los culpables, pero en el ordenamiento jurídico interno, o sea, la Corte Interamericana siempre va a condenar al Estado argentino, y el Estado argentino, en su ordenamiento jurídico interno, o sea, dentro de su proceso jurisdiccional interno, tendrá que condenar a la responsabilidad penal, porque acuérdense que la responsabilidad penal es personal, desde contra Pepe Honguito, estamos de acuerdo, culpable de tal cosa. O sea, acá también se acusa, por ejemplo, discúlpenme María que me meta, pero es como para ir integrando los conocimientos para que los chicos vayan haciendo una idea completa de la cuestión, para que tengan la foto completa. Las garantías judiciales, ¿por qué? Porque evidentemente estas personas desaparecieron y ni siquiera se habían encontrado los cuerpos de estas personas. Por supuesto que se está afectando el derecho a la vida claramente por la vida digna, pero no solamente por eso, sino porque se presume que esas personas murieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en manos de quién? De fuerzas policiales. Por eso el tema de la reparación es la capacitación del personal policial para que no vuelva a pasar exacciones ilegales o algo así que puedan suceder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Corte, para que ustedes vean que no es una cuarta instancia, y eso es importante de tener en cuenta, lo que le está diciendo el Estado argentino, mire, usted tiene que condenar penalmente a los responsables directos de este delito. Pero además usted tiene que hacer cosas para que esto no vuelva a suceder, porque ¿me entienden? Pues si no, imagínense que estaríamos litigando ante la Corte Interamericana todos los días por desaparición forzada de personas. ¿Se entiende? Entonces esto tiene que servir también como una condena ejemplar para poder cambiar el ordenamiento jurídico y para poder cambiar el modus operandi del Estado en determinados aspectos. Siga María, discúlpeme la interrupción. Sí, no hay problema. Está buena la aclaración también porque sí, obviamente el Estado, la Corte emplaza al Estado en un término, digamos, establecido por ella para que comience, digamos, a realizar un proceso judicial en contra de estas personas y declarar su responsabilidad penal. Bien, y los últimos dos casos que había comentado son Bueno Alves contra Argentina y también el caso Tibi versus Ecuador, que los dos tienen la particularidad de que se trata de, digamos, del delito, digamos, de tortura y otros tratos inhumanos y crueles y degradantes, que se ejercen, obviamente, sobre personas, en este caso, que son residentes en cada uno de los países, pero que tienen una nacionalidad distinta al país de residencia. En el caso de Argentina, el señor Bueno Alves era digamos, era de nacionalidad uruguaya, y en el caso de Ecuador, el señor Tibi tenía una nacionalidad francesa.
en el caso, digamos, de Argentina, era también una persona que se dedicaba a realizar un propio microemprendimiento, y en una venta que se realiza de un inmueble con la contraparte, se termina frustrando por motivos, digamos, contractuales, y sin embargo esto deriva en una denuncia por estafa que se realizan respectivamente ambas partes, primero el señor Bueno Alves, y después la parte contraria contra el señor. Lo único, digamos, que hubo y que genera, digamos, esta petición ante la Comisión Interamericana, que después es elevada a la Corte, es que al señor Bueno Alves se lo busca, digamos, digamos, a su domicilio y se lo detiene. Se allana también el domicilio legal, es decir, el estudio jurídico de su abogado particular, que era quien lo estaba aconsejando en todo esto, digamos, y patrocinando toda la que era su denuncia por estafa. Se allana todo este estudio, y además a Bueno Alves, ¿sí? Una vez detenido, digamos, se le ejercen sobre su persona un montón de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se lo tortura, básicamente, para lograr su iba a decir autoinculpamiento, pero no sé si existe esa palabra. Bueno, para que declare contra sí mismo, básicamente. Y, digamos, en miras a lograr esa declaración, es que se le violan, digamos, algunos de los derechos humanos que están establecidos dentro de la petición que se hace desde la comisión. Bueno, obviamente se empiezan todas las acciones judiciales y también, digamos, como lo que va a ser un amparo para que se lo deje en libertad, también, digamos, recursos de queja ante, digamos, la falta de respuesta, y también incluso se va a realizar un proceso judicial para obtener digamos, una sanción a esta penitenciaría en particular por las torturas que se le habían realizado a Bueno Alves. Y obviamente todo esto termina en la nada y nunca tiene una sentencia justa, digamos. Básicamente nunca obtiene una decisión. Entonces es a partir de allí que se presenta, digamos, la petición ante la comisión, y esta comisión la eleva a la Corte Interamericana. Los artículos que se violan, que se alegan violados, son obviamente el artículo primero, que es el de respetar por parte de los estados estas garantías, estos derechos establecidos por la Convención. El artículo 11, estos son los que se alegan, ¿no? El artículo 11, que es derecho a la honra y a la dignidad. El 24, que es la igualdad ante la ley. El 25, de protección judicial. El 5, que es de integridad personal. El 7, que es de derecho a la libertad personal. Y el 8, de las garantías judiciales. Y la Corte termina haciendo lugar a la violación, digamos, de lo que es la libertad personal, la integridad personal, y también, digamos, la libertad personal y las garantías judiciales en relación al artículo 1 y también el artículo 5 de la protección por falta de protección judicial debida. No se considera así violado el artículo 11 por, digamos, que es digamos, derecho a, digamos, a la honra y a la dignidad. Y, digamos, lo mismo ocurre en el caso Tibi versus Ecuador. Tiene básicamente los mismos derechos que se alegan violados, son estos que les acabo de nombrar. También la Corte resuelve de la misma forma. También es la comisión que le eleva, digamos, la petición ante la Corte. La única diferencia es que en este caso Tibi era una persona que era artesana, y también, digamos, se ve envuelto en esta misma situación de que se lo denuncia por estafa, y para lograr que declare contra sí mismo es que se le ejercen todas estas torturas en el establecimiento policial en el que se encontraba detenido. Y la única particularidad que tiene este caso, que les podría nombrar, pero tiene más como una cuestión, es más una cuestión procesal, es que en este caso Ecuador interpone como excepción preliminar, digamos, al agotamiento de los recursos internos,
Y respecto a esto, esta interposición la hace una vez que está ante la Corte Interamericana, no cuando está ante la Comisión. Una de las particularidades que tiene esta excepción preliminar, digamos en particular, es que sí o sí tiene que ser interpuesta en primer momento, y como único momento posible, digamos, es ante la Comisión Interamericana, que es el primer momento en el que se presenta al Estado. Así que bueno, por eso es que como se interpone ante la Corte, es que la Corte, como lo ha venido estableciendo muchas veces antes, le da la razón a la Comisión en que dice que no tiene que ser admitida esa excepción y la desestima. Así que bueno, esos son los 3 casos que me tocaron a mí. No sé si hay algo que quieran agregar, o Sandra, que consideres que quieras aclarar, y si no, bueno, pueden seguir las chicas. Algunas cuestiones como disparadores para poder pensar. Fíjense, en estos últimos 2 casos las personas han sido personas, ahí voy a activar la cámara, han sido personas extranjeras, estamos de acuerdo, han sido personas extranjeras. Se considera que una persona extranjera también es parte de un grupo vulnerable. Cuando pasa una cosa así en un país, es parte de un grupo vulnerable, estamos de acuerdo. Por eso es importante, y es uno de los derechos de los extranjeros cuando son, que están sometidos claramente a la jurisdicción de los estados donde se encuentran, es importante el tema de la asistencia consular de sus países de destino, de la posibilidad también de tener un traductor, si en el caso de que no maneje el mismo idioma, y esta protección, en estos casos a mí me da la impresión, yo creo, que la asistencia consular no ha sido suficiente o no se ha notificado a los consulados, a las embajadas de Tibi y de Buenos Aires, para que ejerzan y cuiden a estas personas como ciudadanos o como ciudadanos de los países de destino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que también, que sepan, ¿ven? Vamos agregando cositas, que la asistencia consular en el caso de los extranjeros, cuando son sometidos ante un proceso en la jurisdicción de un estado distinto al de ellos, es una cuestión de vulnerabilidad, y que la asistencia consular y el tema de la traducción es muy importante. Esto lo ha dicho la Corte en opiniones consultivas y en algunos fallos también. Sigamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Continuemos entonces. ¿Quién sigue? Bueno, ¿Sofi? sigo yo. Yo que Bien. Sofía le está robando la identidad a Andrés, y por esta clase yo soy Sofía, pero es al revés. Bueno, me toca a mí. Seguimos con otros 3 fallos que siguen en el orden que tienen ahí en el programa. Quien sigue es el caso de Loaiza Tamayo versus Perú. Es un caso que sucede en el año 1993, bueno, obviamente en el estado de Perú. Yo ahora les voy a compartir un link en el chat para que después puedan ver la foto de ella que tiene que ver con los hechos. No voy a compartir pantalla porque simplemente compartirles esa foto. Y de acá a que entienda cómo compartir pantalla vamos a perder minutos innecesarios. Así que bueno, Loaiza Tamayo es una profesora universitaria que en el año 1993 se encuentra en su domicilio y es detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo por supuestamente prestar colaboración con Sendero Luminoso, que era un grupo armado de esa época en ese lugar. Ella es detenida y mientras es detenida está incomunicada e imposibilitada de prestar algún tipo de recurso o defensa. En consecuencia de ello, y es ahí a donde entra en juego la foto que les mandé, es mostrada públicamente como terrorista, y posteriormente a que es detenida sufre y es víctima de un montón de vejaciones básicamente y tratos degradantes hacia ella, entre esos violaciones. Y como producto de todo eso, hay un tribunal militar que es quien la absuelve del delito de traición a la patria a pesar de que ha pasado todo esto y que públicamente el pueblo peruano entiende que ella es terrorista. Y paradójicamente, en un tribunal ordinario sí es condenada a 20 años de prisión,
pero por delito de terrorismo. Entonces, bueno, por un lado es absuelta por traición a la patria en otro tribunal y en un tribunal ordinario es condenada por delito de terrorismo. Este caso efectivamente llega a la Corte, en los cuales declara que han sido violados varios derechos. Entre eso el 1, el 5, el 7, el 8 y el 25. 8 y el 25 tiene que ver con lo que son garantías procesales y protección judicial, que es algo bueno que Sofi recién les comentó. Y particularmente el 5 y el 7 tiene que ver con la integridad personal y la libertad personal de ella. ¿Qué es lo que establece la Corte? Dice, bueno, esa detención por el Tribunal Militar fue básicamente ilegal, sobre todo también la posibilidad de no dejarla ejercer ninguna acción básicamente para que se defienda. Eso por un lado. Por otro, considera que básicamente se viola el principio de non bis in idem porque es juzgada 2 veces y por 2 tribunales distintos bajo los mismos hechos. Como consecuencia de esto, y como una cuestión particular del caso, lo que establece la Corte es que, más allá de que tienen que devolverle, o sea, reincorporarla nuevamente a su cargo como docente y asegurar que efectivamente ella ejerza sus derechos a una jubilación, a pesar de que se vio impedida por todo este proceso. También reconoce todo lo que son las reparaciones de daño moral, no solamente hacia ella, sino a sus familiares y particularmente a los hijos con los que ella vivía, que básicamente fueron protagonistas de ver a su madre públicamente presentada como una terrorista y después vivir con ella todas las consecuencias psicológicas que le dejó la transición durante el paso que ella estuvo detenida y todo lo que sufrió. Además, lo que establece la Corte es que va a supervisar que se cumpla la sentencia y en el año 2011 vuelva a llamarle la atención en esta supervisión al Estado, diciéndole y recordándole que tiene que efectivamente garantizarle el reingreso de ella a su trabajo y el derecho a la jubilación. Así que no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de un caso que fue a principios de los 90 y estaba en el año 2011, seguían pendientes algunas cuestiones, que la Corte obviamente, no les quitó el ojo sobre esa situación. Sandra, ¿algo que aclarar ahí? Bueno, esto de la foto que les está mostrando, que les está linkeando Sofi, tiene que ver con un principio elemental de las garantías procesales, ¿verdad? ¿Cuál es? El principio de inocencia. O sea, ella se la muestra como una terrorista en una foto públicamente, ante todo el mundo, se la escracha, como se dice en lenguaje más cotidiano, ¿estamos de acuerdo? Violando flagrantemente el principio de inocencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se la está, digamos, por supuesto que es un delito contra la honra, además, pero claramente se viola flagrantemente el principio de inocencia al mostrar una foto de ella diciendo que ella y asegurando, porque si muestran una foto es porque están asegurando que esta persona es una persona que definitivamente es terrorista cuando ni siquiera todavía había sido juzgada, digamos, y condenada por ese tema. Bueno, acá también hay vulnerabilidad, se trata de una mujer, estamos de acuerdo, así que vayamos viendo todos esos condimentos, ¿no? Estos condimentos que el sistema interamericano pretende proteger, la debilidad, este principio de siempre a favor del más débil, ver en qué contexto se dan las cosas, ver en qué contexto vive esa persona, si es una mujer, si es una niña, o si es un discapacitado, un anciano. Ustedes ven cómo la Corte se preocupa de alguna manera en focalizar en estas cosas porque, bueno, porque realmente son presa más fácil de violación de los derechos humanos los grupos vulnerables que los grupos no vulnerables, ¿estamos de acuerdo? Así que continúe, Sofi, muy bien. Bien. Bueno, el caso que sigue es Baena Ricardo y otros versus Panamá. De vuelta, vuelve a ser un caso de principios de los 90, es de hecho del año 90, en los cuales llega a la Corte porque en el estado de Panamá hubieron 270 empleados públicos que, más allá de ser
empleados públicos también tenían vinculación con las organizaciones sindicales y algunos eran efectivamente dirigentes sindicales, en los cuales a raíz de haber participado en una protesta en pos de buscar la garantía de esos derechos laborales, fueron despedidos de sus empleos. ¿Cuál es lo raro, cuál es la curiosidad de este caso? Que recién en diciembre sale una ley, que es la ley número 25, que después ustedes en el resumen lo van a tener, y esa ley avala a través de un procedimiento que aquellas personas que participen en determinadas protestas puedan ser despedidos de sus trabajos. Lo que tiene esta ley, que más allá de que es posterior y que eso ya es la primer causa que hace un poco ruido y es una de las justificaciones por las que efectivamente llega a la Corte, es que es muy imprecisa y es muy vaga a la hora de dar los tipos delictivos o ver, especificar qué tipo de conductas hacen pasibles determinadas consecuencias jurídicas. Simplemente habla de la interrupción contra el orden constitucional y actos que vayan contra de la democracia. Entonces, bajo esta imprecisión es que se le dio la posibilidad a la administración pública de ejercer su poder discrecional y ampararse para poder despedir a esos empleados. La diferencia estaba en que algunos empleados inclusive habían sido despedidos antes de que esa ley saliera en diciembre, hasta 4 meses antes, por lo tanto, ellos en su momento estaban protestando por algo que en ese momento no existía esa ley que lo preveía y que 4 meses después iba a salir la causa por la que iban a ser despedidos. Para acompañar esto, ¿qué hicieron? Interpusieron algunos recursos administrativos, de los cuales no tuvo ningún resultado exitoso. Entonces, efectivamente, el caso llega a la Corte. La Corte efectivamente afirma que se ha violado no solo el principio de legalidad, sino el principio de irretroactividad en la administración pública. Y agrega algo que es muy interesante y dice lo siguiente: bueno, la administración pública y su discrecionalidad lo tienen que hacer siempre amparando y siempre limitado, en que hay límites que son infranqueables, como lo son los derechos humanos y el velar porque se cumplan esos derechos. Entonces establece y dice, bueno, la actividad de la administración pública efectivamente tiene que estar regulada y bajo ningún aspecto ese poder discrecional puede atentar a los derechos de los trabajadores bajo un concepto muy vago e impreciso como lo es el orden público en general, porque efectivamente en esa ley no estaba precisado. Entonces, efectivamente declara que se violaron los artículos 1 y 2, 8 y 25, y particularmente, como estamos hablando ahora en los DESCA, el 9 y el 10, que hace alusión al principio de la legalidad y la irretroactividad, y lo que es en cuestión de indemnización. Hay otra cuestión que dentro de las reparaciones que establece esta Corte, que es que más allá de reparar los daños ocasionados a esos trabajadores, tienen que devolverle sus trabajos y en el caso de que no pudiesen hacerlo, ofrecerle otra alternativa para que ejerzan efectivamente esos derechos laborales y puedan efectivamente acceder a un trabajo, que fueron básicamente privados por el simple poder discrecional administrativo de ese momento. Bien, efectivamente se volvió a interponer una supervisión sobre esta decisión de la Corte y en el año 2012, de vuelta, vuelven a recalcar al Estado de Panamá que garantice el efectivo vuelta, digamos, de estos trabajadores a sus trabajos y las efectivas indemnizaciones por los daños sufridos. Así que es otro caso que al día de la fecha, que hace un par de años atrás, seguían algunas falencias por tener que cubrirse. Ese es el segundo caso. Si no hay alguna aclaración con ese, sigo con fallo Kimmel. No, bueno, lo único, haciendo un poco de recordando, acuérdense que todo lo que son delitos penales tienen que estar tipificados, ¿sí?, de una manera clara. Ustedes acuérdense que digamos, los delitos son acciones antijurídicas, típicas, ¿sí?, que deben estar específicamente establecidas por una ley anterior al hecho del proceso, ¿sí?, que así lo dice el artículo 18 y en este mismo
sentido se expiden los tratados sobre derechos humanos y puntualmente la Comisión Interamericana. Con lo cual, es clarísimo, no cabe ninguna duda de que ha habido ahí una violación del principio de legalidad y de la retroactividad de la ley, que en este caso claramente no era más benigna. Así que continuemos, Sofi. Bien. Bueno, el último caso, que es de Kimmel versus Argentina, es un caso que lo ven también en Penal 2 a la hora de ver los delitos contra la honra, así que si alguien quiere agregar algo, más que invitado o invitada. Este caso vuelve a ser también de principios de los 90, porque efectivamente es en 1989. Eduardo Kimmel es un periodista, investigador, que en esa época publica un libro que es La masacre de San Patricio, que les iba a mandar unas fotos, pero las fotos que había eran de la masacre y no daban para que las mandara por la clase, pero bueno, lo pueden buscar. En las cuales justamente son crímenes que se da a 5 religiosos en la época de la dictadura, y lo que hace Kimmel en este libro es no solamente criticar el proceso que rodea a este acontecimiento, sino puntualmente es muy crítico por el actuar de uno de los jueces que interviene en la causa. Entonces, este juez lo que hizo fue interponer una acción penal contra él por el delito de calumnia. ¿Qué es lo que pasa? Si bien ahora tenemos, y a partir de este fallo, que fue la piedra angular, el delito de calumnias e injurias tiene pena de multa, en esa época tenía pena de multa y de prisión. Entonces, efectivamente, Kimmel es condenado a 1 año de pena privativa de la libertad, y en el año 1989, cosa que no es poca cosa, 20.000 pesos argentinos. Entonces, el caso efectivamente llega a la Corte declara violados los derechos y declara al Estado argentino como que actúa en violación de los derechos humanos, y particularmente a pesar del 1 y el 2, el 8 y el 25, el 9 y el 13 que hacen el principio de legalidad y a la retroactividad y a la libertad de expresión, el 13, que es uno de los puntos más importantes. ¿Y qué establece? La Corte dice, bueno, efectivamente el Estado ha violado los derechos humanos porque ha incurrido en un abuso del ejercicio de su poder punitivo. El afectar no solo la libertad del señor Kimmel, sino también su bien jurídico de propiedad, como lo es la multa, es indefectiblemente desproporcionado. Además, lo que establece es que Kimmel, al ser un periodista, todo lo que él hablaba en ese libro lo hace en notorio interés público, lo que actúa dentro de las excepciones, bueno, que también lo vemos en ese tipo penal, respecto de cómo es que tienen que actuar determinadas profesiones a la hora de su libertad de expresión. Entonces, no solamente él lo hace en notorio interés público, sino que lo que él hace es un juicio de valor sobre ese acto particular, que es la muerte de estos 5 religiosos, y critica el accionar de los funcionarios públicos, entre los que estaba el juez. O sea, no es que es un libro que ataca en forma directa al juez, injuriándolo o yendo contra su honra. Entonces, establece, bueno, básicamente que el Estado argentino viola el derecho a la libertad de expresión, y en consecuencia de eso, y como una de las consecuencias, las reparaciones y de la sentencia de la Corte, establece no solo que la sentencia en sí es una reparación, sino que efectivamente el Estado argentino lo que tiene que hacer es adecuar su derecho interno con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que hablaba la profesora recién respecto de que los estados que firman la convención entonces tienen que tener adecuados sus derechos internos a la convención. Y además obliga al Estado argentino, bueno, obviamente a que repare los daños de Kimmel y que deje sin efecto toda condena penal hacia él y que saque de los registros penales el nombre de él por este delito. Ahí, chicos, fíjense, porque en realidad todo lo que están hablando de los faldos de las chicas estamos desagregando los puntos del programa, ¿eh? O sea, por eso yo les dije que yo le iba a dar un pantallazo general. Si queda algo colgado, se los digo ahí, después de que terminen los faldos de las chicas, se los explico, pero estamos trabajando los puntos del programa sobre los casos de la Corte, ¿eh? Fíjense ahí,
A ver, ¿por qué se afecta el derecho de propiedad de Quilmes? Porque ustedes acuérdense que la confiscación está prohibida, estamos de acuerdo, o sea, no se puede confiscar la propiedad privada. Y ustedes me van a decir que tiene que ver, si se condena a una persona una multa exorbitante, estamos de acuerdo, puede considerarse que esa multa es expropiatoria, o no expropiatoria, confiscatoria, mejor dicho, estamos de acuerdo, y que termina liquidando la propiedad privada de una persona, claramente. Así que ahí tienen el tema del derecho de propiedad, y este tema del derecho de propiedad, que por supuesto no se ha planteado ante la Corte, pero para que lo vayan pensando, es el tema que se plantea con respecto a los impuestos, o sea, hasta qué punto los impuestos pueden ser confiscatorios o no confiscatorios del derecho de propiedad. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Esto lo estoy diciendo para que ustedes lo piensen, que tiene relación con el derecho constitucional, el derecho financiero, el derecho, estamos de acuerdo, o el derecho administrativo, pero para que lo tengan claro y, como les digo, vayamos integrando conocimientos. Bueno, continuemos. Ahora, Sabri. Sí. Bueno, los fallos a que han hecho referencia a mis compañeras en realidad tienen que ver más con derechos políticos y con derechos civiles. Pero ¿qué pasa con los derechos económicos, sociales y culturales? Como dijo la profesora al principio, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos únicamente tenemos un solo artículo, que es el artículo 26, y que justamente la Corte se ha encontrado siempre como reacia a condenar sobre esta temática porque es claramente agenda política de los estados. Hasta que finalmente, hace ya 3 años, en agosto de 2017, llega un caso a la Corte Interamericana, que es el caso Lagos del Campo contra Perú, donde en este caso, por primera vez, la Corte Interamericana condena a un Estado por la violación de este artículo 26. Los hechos del caso es, que el señor Lagos del Campo trabajaba en una empresa donde era el presidente del comité electoral de la comunidad industrial de dicha empresa. La comunidad industrial lo que hacía era gestionar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión y en la gestión y en el patrimonio de esta empresa. Un día el señor Lagos del Campo, en el año 1989, está dando una entrevista donde él expresa su opinión y su postura de que los empleadores de dicha empresa se inmiscuían, digamos, o tenían una injerencia arbitraria o indebida en lo que es la comunidad industrial, es decir, que se inmiscuían en asuntos que correspondían a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, ante esta entrevista que da, digamos, donde expresa su opinión, la empresa, sin ningún tipo, no sé, de formalidad, directamente lo despide en forma arbitraria. Bueno, el señor Lagos del Campo claramente agota recursos procesales y judiciales en Perú, no se le da solución, llega el caso ante la comisión, y la Comisión Interamericana lo plantea ante la Corte Interamericana para que la Corte determine si ha habido una violación a los derechos económicos, sociales y culturales debido a que se lo había despedido arbitrariamente, es decir, que se estaba violando su derecho laboral que está establecido en el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte, bueno, como ya lo spoileé, digamos, al principio, declara la violación de este artículo y es el primer precedente que se fija donde se ha violado el artículo 26 sobre derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, ante esto, al señor Lagos del Campo, la empresa, digamos, el Estado, perdón, le tuvo que realizar reparaciones, ya sea indemnizaciones y también de índole inmaterial. Luego, a los pocos meses, en el mismo año, en noviembre de 2017, como saben, la Corte tiene competencia contenciosa y también puede realizar opiniones consultivas. Llega una solicitud del Estado de Colombia para que la Corte realice una opinión consultiva en noviembre del 2017. Entonces, lo que plantea Colombia es que estaba preocupado por construcciones industriales nuevas o por infraestructura nueva que podía causar la contaminación del medio ambiente y que podía afectar la vida, digamos, de las personas que vivían en el Caribe y principalmente en la isla San Andrés, que, bueno, justamente pertenece al Estado de Colombia. Entonces, bueno, es sometida la opinión consultiva, la Corte la dictamina y establece en esta opinión que por primera vez se determina al derecho ambiental como un derecho autónomo, que como explicó bien la profesora al principio, también se estableció que tiene conectividad o que está conexo con otros, con la realización o el goce de otros derechos humanos fundamentales,
como es, por ejemplo, el derecho a la vida digna o el derecho a la integridad personal. Entonces, bueno, acá también está el cambio también de terminología, porque antes eran únicamente derechos económicos, sociales y culturales, que eran DESC, y ahora es derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y se los denomina con la terminología DESCA. También la Corte, en esta opinión consultiva, además de determinar que el derecho a un medio ambiente sano tiene que ver con el goce y el disfrute de otros derechos humanos, estableció también dos cosas principales: que los estados, además de tener obligaciones para con sus habitantes de proporcionar, digamos, un medio ambiente sano, también tiene obligaciones extraterritoriales. Es decir, que los estados tienen que adecuar su accionar, ya sea industrial o cualquier tipo de acción que pueda ser contaminante, tienen que la obligación, digamos, de cuidar también a las personas que viven en otros territorios fuera de su soberanía. Y por otro lado, también estableció que los estados justamente tienen, tienen esta obligación, lo estableció también como un derecho autónomo, y que los estados tienen la obligación también de procurar, con sus recursos disponibles, en la medida que puedan, de procurar un medio ambiente sano. Es decir, bueno, esta opinión consultiva, si bien no tiene el peso de una sentencia de la Corte Interamericana, pero se ha establecido, una gran parte de la doctrina establece que son obligatorias, por lo cual claramente los estados que han ratificado la Convención Americana van a tener que tomar estas medidas para procurar a toda la población, tanto territorial o interna como a la extraterritorial, el goce de un medio ambiente sano para el desarrollo de los demás derechos humanos. Y luego, finalmente, el último fallo sobre derechos económicos, sociales y culturales se dio en marzo del año 2019, o sea, el año pasado, es un fallo bastante reciente, que es el caso Muelle Flores contra Perú. En este caso, el señor Muelle Flores trabajaba en una empresa privada, se jubila y a los pocos meses la empresa le suspende la jubilación, es decir, le deja de pagar. Entonces, bueno, el señor Muelle Flores impone un recurso de amparo. En primera instancia le dan la razón, apelación le vuelven a dar la razón, llega al Tribunal Superior de Perú, también le dan la razón al señor Muelle Flores, y en Perú también tienen un tribunal constitucional que, bueno, a los fines del sistema interamericano es en realidad un recurso extraordinario, pero bueno, es una instancia más a votar, donde también le dieron la razón al señor Muelle Flores. Entonces, la empresa le reanuda la jubilación. Todo esto sucede en el año 1990 al año 1994. Justamente ese año, cuando la empresa reanuda el pago de la jubilación, el señor, el señor comienza a cobrar de nuevo, pero la empresa es privatizada por el Estado de Perú. Entonces, vuelven a suspender derechos de seguridad social de los trabajadores, incluida de nuevo la jubilación del señor Muelle Flores, quien vuelve a presentar un recurso de amparo para que le den de nuevo su jubilación, y en este caso el Estado de Perú le niega el derecho a amparo. El señor Muelle Flores de nuevo va a la apela, le vuelven a negar el derecho, y bueno, llega también al Tribunal Supremo de Perú, y también se lo vuelven a rechazar. Entonces, ya en este caso también se ven violadas las garantías judiciales, hasta que finalmente llega el caso al Tribunal Constitucional, quien le vuelve a dar la razón al señor Muelle Flores, pero la jubilación nunca se la reactivaron. Es decir, que en sí el señor Muelle Flores estuvo 24 años sin percibir la jubilación. Entonces, llega el caso ante la Corte, y la Corte dictamina que el Estado de Perú claramente violó las garantías judiciales, y lo particular de este caso es que el Estado de Perú violó los derechos de seguridad social del señor Muelle Flores, en relación también con los derechos a la vida digna y a la integridad personal, debido a que, como el señor no pudo cobrar, claramente disminuyó su calidad de vida porque no tenía ingresos. Así que bueno, en base a esto, a estos dos fallos de esta opinión consultiva, que son muy recientes porque tienen menos de 3 años, la Corte en cierta forma ya ha puesto un peso, digamos, en el cumplimiento o en la obligación de los estados de que cumplan con procurar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Debido a que, bueno, como dijo la profesora al principio, la Corte Interamericana se encontraba súper reacia, digamos, a condenar a los estados por esto, más allá de hacer observaciones
conectados con algunos otros derechos, pero nunca lo habían establecido la violación en forma directa como en estos fallos. Así que, bueno, eso es todo, Sandra. No sé si querés ahora sumar. Agrego un par de cosas. La primera cosa, el Pacto de San Salvador, el protocolo facultativo de San Salvador, es de alguna manera un protocolo que desagrega los derechos económicos, sociales y culturales o reglamenta el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el derecho económico, social y cultural. Pero, si bien este instrumento es importante porque contribuye a dar luz de lo que son, de lo que implican y hasta dónde llegan los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ahora en este caso también, el problema es que estos derechos no serían judiciables en principio, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Excepto en el caso del artículo 5 y del 13, creo que es sobre educación y cuestiones sindicales. En esos dos casos específicamente, el protocolo de San Salvador dice que por esos dos casos se puede realizar, digamos, peticiones y se puede condenar a los estados por esas dos cuestiones, no por las del protocolo de San Salvador. La otra cosa que también quería agregarle es que seguimos hablando, por ejemplo, en el último caso que expresó Sabrina, de otra persona, el grupo vulnerable, una persona anciana, se supone que una persona que se jubiló, una persona que ya no está en el mercado laboral, es una persona mayor de edad. Pero más allá de esas cosas, y después me refiero a las cuestiones ambientales que son muy importantes, hablarles de esto, de la vulnerabilidad, y de que es terriblemente injusto que una persona se jubile y esté 24 años sin cobrar la jubilación. O sea, ese hombre debe ser muy viejo en este momento, ¿estamos de acuerdo? O sea, miren la afectación que ha tenido este hombre, y que de casualidad que no se murió en el intento de cobrar la jubilación. O sea, esto es un detalle de color como para que pensemos la situación. Respecto de los derechos ambientales, y esto que planteaba Sabri de la opinión consultiva número 23, es un adelanto importante. ¿Por qué? Porque los fenómenos ambientales son fenómenos que no son locales, o sea, son fenómenos que se trasladan. Entonces, cuando nosotros hablamos de una catástrofe, de un derrame de petróleo en el mar territorial de no sé dónde, el mar, ustedes acuérdense que el mar territorial son 200 millas, pero después el mar es de todo, o el aire, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay una concatenación, digamos, o los gases de efecto invernadero, ¿ah? Eso lo producen los aviones, los autos, dicen que las vacas también, que bueno, no sé, pero les quiero decir que son fenómenos que nos afectan a toda la humanidad, porque estos son derechos, por eso se llaman derechos de incidencia colectiva, porque el beneficio o el perjuicio de un derecho individual respecto a este tema ambiental implica el beneficio o perjuicio de toda la sociedad o de un grupo determinado de personas. Por eso Sabri les explicaba que la opinión consultiva habla de no solamente, o sea, cuidar el medio ambiente no para proteger solamente a los habitantes de la jurisdicción del Estado, sino a los vecinos y al mundo entero. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Y la otra cosa que me parece importante es que las opiniones consultivas, para que ustedes sepan, las opiniones consultivas pueden ser solicitadas, ¿no?, a la Corte Interamericana, no solamente por los estados que ratificaron la Convención Americana, sino por los 35 estados parte del sistema de la OEA, con lo cual esta opinión consultiva tendría que ser obligatoria, por lo menos moral o éticamente, para todos los países que forman la OEA, no solamente para los países que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo con respecto a la obligatoriedad de las opiniones consultivas tengo mis dudas. Yo lo que sí creo que la Corte Interamericana, a través de las opiniones consultivas, lo que hace es sentar un precedente diciendo, miren, cuidado, porque si hubiera una demanda en tal sentido, ustedes ya saben que yo ya dije esto, entonces guarda, porque yo puedo condenar por esto si ya lo dije, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es una manera de hacer una suerte de economía procesal, por decirlo de alguna manera, para adelantarle a los países que yo ya dije esto, o sea, ustedes ya saben que si hacen algo en contra de esto,
que no está en el tratado, pero que sepan que yo pues, voy a condenar o que yo ya pienso esto. Entonces, esta lógica de antecedentes hace que se dé un poco de luz en el actuar de los países. Creo que esa es la intención de la opinión consultiva, ¿no? En mi opinión. ¿Algún aporte, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes también? Sabri, María y Sofi. No, Sandra, nada más aportarte que las opiniones consultivas también pueden ser solicitadas por la comisión. Ah, sí, también. Sí, claro. Gracias, Sabri, gracias. Chicos, bueno, yo les voy a subir un material, como les digo, miren, les voy a subir un material de derecho, una filmina de derechos económicos, sociales y culturales, les voy a subir una filmina sobre fallos de pueblos indígenas también, porque en realidad se puede concentrar toda esta temática, además de los fallos que yo les di, que les dieron las chicas, se pueden concentrar en estas filminas que yo les voy a enviar. Les voy a poner en la aula virtual y les voy a avisar. Así que ya saben lo del trabajo práctico de la bolita anterior, y voy a hacerles un trabajo práctico también que se los voy a estar subiendo o esta semana o la semana que viene sobre esta bolita. Conmigo nos vamos a volver a ver en un músculo, no tengo que dar más clases, pero estoy a disposición para lo que necesiten, chicos. Si necesitan consultas, si tienen dudas, se comunican conmigo por privado, está mi teléfono, mi WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, así que ningún problema, siempre a su disposición, ¿eh? Y bueno, muchísimas gracias y esperemos que